Tomo Nota, el programa de Paco Cecilio en Canal 33 Televisión y en Radio Intercontinental. Los líderes hablan. Paco Cecilio escucha. Muy buenas y ser bienvenidos a este nuevo programa que se emitirá a partir de ahora los jueves en Canal 33 y en Radio Intercontinental. El objetivo y el espíritu de este programa no será otro que traeros cada semana a personajes relevantes para que podáis conocer un poco la vida que no es tan pública, eso que no se le conoce, de rostros muy conocidos como el que hoy tengo, que lo vais a ver ahora en pantalla. Es una persona muy amable y ahora entenderéis por qué. Una persona de la publicidad y un periodista. Os voy a contar con él esta noche pues todo eso que no sabéis de él y que está dispuesto a contarnos para que conozcáis mucho más en profundidad su vida. Emilio Javier, muy buenas. Y sin cobrar, que mucha gente cobra dinero por decir lo que sabe, ¿verdad? Muy buenas, Paco, un placer muy grande. Te iba a decir, en la careta he escuchado una voz conocida. Que me suena mucho. ¿Te suena? No sé de qué, pero me suena. A mí también. Os decía lo de que es una persona muy amable porque si sois oyentes de radio, ese anuncio de los Fernández son muy amables desde hace tantísimos años. Más de 30 años. Es un anuncio que nadie hubiera podido predecir que iba a ser tan longevo. Hoy en día todo nace y muere casi en un instante. Y además no fue... Yo he mantenido esa bicefalia, Paco, tú lo sabes, que me conoces, es mi hermano y me conoce desde hace muchos años. Yo he mantenido esa difícil bicefalia de ejercer el periodismo, que parece que son antagónicos, y de crear publicidad para los medios, para la radio, para la televisión, y la verdad es que cuando me encargaron el anuncio, que sigue sonando en las principales cadenas de radio, eso de que los Fernández son muy amables, hay que hacer una inflexión de voz, pues la verdad es que siempre sabes a qué sujetarte, te viene la musa, se te pasa alguna idea feliz por la cabeza, pero yo después de ver que era un sitio muy bonito, eran esas alfombras que vestían los suelos de palacios, de casas solariegas, pero que no se me ocurría nada. Y ya al final, despidiéndome, observé cómo a una clienta que estaba pagando la atendían de una forma pues muy cariñosa, muy amable. Y me dio por decir que los Fernández, aparte de buenos profesionales, son muy amables. Y ahí sigue. Y se ha quedado hasta hoy. Y por ejemplo, actualmente en todos los medios de comunicación, sobre todo la radio, escucharéis ese anuncio de si quiere usted alquilar su casa, Tranquiler. Tranquiler. Otra de tus voces míticas en la publicidad. Eso, Paco, surgió de una forma muy simpática. Porque ¿cuál es el principal problema cuando alguien alquila su piso? No nos engañemos, que el inquilino no te pague. Pero como la agencia te pague, aunque no pague el inquilino, pues yo hice de ese casero tranquilo que dormía plácidamente y hasta roncaba. Digo, mira qué tranquilo está, porque cobra todos los meses. Por eso no es el alquiler, es el tranquiler. Pues hoy en este primer programa, esta mañana, me deseaba muchísima gente suerte. Y yo le decía a todo el mundo, suerte es para los ladrones y los toreros malos. Nosotros vamos a tener éxito, ¿verdad, Emilio Javier? Bueno, si se trata de contar las cosas como son, es el primer mandamiento de cualquier periodista. Yo siempre he dicho que soy, y no lo digo para ponerme romántico, un periodista hecho de carne y sueños. No he perdido nunca, o he querido no perder, el lado humano que tiene siempre la noticia. Yo creo que el periodismo nada tiene que ver con estar amargado, con refunfuñar. Es verdad que es una vida intrépida, que a veces es difícil. Cuando dices algo es difícil contentar a todo el mundo, cuando haces una crónica deportiva, cuando haces un análisis político, pues siempre hay gente que le rozas el corazón. Pero yo creo que la gente observa que a lo largo de los años
¿quién más o menos, aunque todos tenemos nuestro corazoncito, quién más o menos ha ejercido la profesión diciendo lo que cree que es justo, lo que cree que es objetivo? Y en esa estamos. Pues vamos al bacalao. ¿Dónde nace Emilio Javier? Yo soy, no quiero presumir, no quiero que el Ayuso me dé una medalla por esto, pero yo soy madrileño de pura cepa. Bueno, me falla una abuela que era de Toledo, de la zona de los Llévenes, por cierto, toda la vida. Yo no he vuelto a comer magdalenas desde que era pequeño. Mi abuela y mis tías abuelas me llevaban esas magdalenas recién hechas de los pueblos de Toledo, y cuando se murieron, yo, ¿qué quieres que te diga? Hay grandes marcas, pero no he vuelto a comer magdalenas. Yo soy madrileño, nacido en Chamberí. Gato, en Chamberí. ¿Y cómo recuerda Emilio Javier? ¿Cómo fue tus primeros años? ¿Cómo era tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu hogar? ¿Tus padres? Cuéntanos un poquito los primeros años de tu vida. Pues yo viví en la calle de Magallanes, muy cerquita de la Glorieta de Quevedo, con una calle aledaña donde teníamos el cine asegurado, porque la calle de Fuencarral, entre Quevedo y Bilbao, tenían 8 o 9 salas de cine, y fui un niño, pues un niño de clase media. Por aquel entonces había clase media, ahora está desapareciendo, por cierto, y era un niño normal que bajaba a la calle a jugar, que jugaba a dólar, a las chapas, que era mi pasión, que jugaba al fútbol. En aquellos años, pues yo creo que hemos perdido valores, no quiero echar la bronca ahora, pero hemos perdido valores y respeto hacia los demás. Hoy en día hay cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, tenemos libertades. No sé si sabemos usarlas en su plenitud, pero tenemos libertades. En aquel entonces no había muchas libertades, pero había respeto. Y jugando al fútbol en la calle, si le metíamos un balonazo a una señora... ¿Le pedíais perdón? Señora, cuánto lo siento, le pedíamos perdón, y llamabas a la puerta del vecino cuando tenías un pequeño problema, que te faltaban los ajos o un problema mayor, y el de la puerta de enfrente no era un desconocido, era como alguien de tu familia. Y bajabas a la calle y si no había dinero para comprar, te fiaban. Había un tono más entrañable de vida y eso, un tono más campechano. Hijo de ferroviario. Pues mi padre estaba en Renfe y... Lo dices tú muchas mañanas en esos vídeos que nos mandas a todos. Sí, en aquel entonces no había retrasos en los trenes, no había AVE, pero no había los retrasos de ahora. Ni estaba Puente, del gobierno. Ni estaba este ministro, y la verdad es que salvo primera clase y los llamados vagón Leeds, coche-cama, los trenes no eran comodísimos, pero más o menos llegaban, quitando un tren, por cierto, ese que iba de Almería a Barcelona, que igual llegaba al día siguiente, que tampoco quiero presumir. Yo tengo familia en Alicante y recuerdo que para ir a Alicante había 2 trenes, el Talgo, que no lo podíamos coger porque era muy caro, y el Rápido, que salía a las 10 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde. Qué fuerte, Alicante, qué fuerte, Alicante. Qué fuerte. Y bueno, hay una anécdota. Yo ya tenía tercero, se lo contaba hoy en una comida a mi querido Paco Cecilio, yo ya tenía tercero de informática aprobado. Bueno, no sé si la vida asegurada, pero mi padre dice, a ver si logras aprobar un pequeño examen oposición en la Renfe y entras de analista en oficinas y toda la vida el tren gratis y un buen sueldo. Y le dije a mi padre, no voy a continuar. Le di el disgusto de su vida. Pero espera, no te avances 20 y tantos años. Vamos a empezar. ¿Dónde estudia Emilio Javier? Pues yo estudio... ¿Tú eres de la GB? ¿Eres de la GB o tú eres de antes? A mí me pilló todo. Bueno, a mí me pilló la primaria. ¿Tus estudios primarios dónde los hiciste? El examen de ingreso, el bachiller, la reválida del bachiller elemental, el bachiller superior, la reválida del bachiller superior, el COU, la selectividad, a mí me cogió todo. Y por cierto, ¿dónde hiciste esos estudios? San Juan Bautista, en Pozuelo. ¿Y cómo ibas de Magallanes a Pozuelo? Había 6 rutas, la mía era la número 6, yo vivía en Magallanes y me recogían con el uniforme, nunca se me olvidará, jersey gris, pantalón verde, y nos recogían en Arapiles, donde había una cafetería emblemática de aquellos años, Cafetería Marín, nunca se me olvidará. Y íbamos al cole, y yo era, por cierto, en ese colegio éramos compañeros, pues los hijos de Antonio Molina, Ángela,
Yo creo que había 2 o 3 hijos de Antonio Molina, del cantante, ¿Y que además era amigo de la familia. ¿Y qué recuerdos tienes de esos años primeros en el colegio, esos primeros amigos que se hacen, esos primeros amores que te corresponden o no te corresponden? No, yo era muy inocente, yo recuerdo... A mí no me vas a engañar. No. Emilio. Yo he sido parco he tenido muchas novias después, pero Luego vamos con las novias. Pero en aquellos años, como decía en aquella canción Serrat, yo no peleaba mucho a las hembras. Es más, yo era hijo único y que los hijos únicos salen del cascarón un poquito más tarde. Empiezan a darse cuenta 2 o 3 años después que los hijos de familia numerosa. Y yo recuerdo que mis primos me llevaron, porque tenían una casita de verano en Miraflores, y me llevaron a Miraflores, eran las fiestas, y empecé a bailar mucho con una chica, y la verdad es que bueno... ¿Eso con cuántos años? Pues tendría 11 añitos. O sea, que te enamoraste... O 12 añitos. ¿Te colaste por primera vez por una mujer a los 11 años? No, yo no... Bueno, me atraía mucho. Total que... ¿Te acuerdas de su ese nombre? día di... Juani. Y le di mi primer beso de amor, como a todos nos ha pasado. ¿Con 11 años? Oye, pues para aquella época eras muy avanzado, Me dijo, oye, ¿tú para dar besos haces siempre daño? Claro, me quedé cortado. Dice, tú has dado pocos, ¿no? Digo, es el primero. Se nota. Se nota mucho. Y luego, cenando con mis primos en casa, esto es una anécdota familiar, que bueno, ya a estas alturas de la película, y entonces alguien dijo, en esas mesas familiares de 14 o 15 personas cenando, donde se habla de todo, y alguien dijo que Emilito se ha buscado novia. Claro, aquello era una noticia impactante en la familia. Emilito, con lo tímido que es, y mi primo el mayor, José, me dijo, ¿y cómo se llama esa chica? Que aquí nos conocemos todos. Digo, Juani. Ah, no te preocupes, eres el 80 que ha salido con la Juani. La Juani. Bueno, lo cuento de forma simpática, porque a saber dónde está aquella novia. ¿Y qué tal eras de estudiante? ¿Qué notas sacabas? ¿Cómo eran? Pues yo era un tío no empollón, pero que todos los años sacaba buenas notas, sin llegar a los sobresalientes a las matrículas, menos en una. Y mi padre se le llevaban los demonios, él que era un hombre de números, sacaba una media de 7,5, 8 y las mates un 4. ¿Cómo sería que me dejan pasar a la universidad, a COU y a la selectividad, teniendo buenas notas de media y las matemáticas suspensas? Y les dio tanta pena que dijeron, anda, vamos a dejar presentarse a la selectividad, porque es una pena cargarse a un chico que tiene un 7,50 de media. ¿Dónde hiciste la comunión? Yo hice la comunión en una iglesia pequeña y preciosa. La zona se llama, cerca de Bravo Murillo, el Parque Móvil Ministerios. Allí se guardaban los coches de todos los altos cargos, no sé si el de Franco, pero el de los ministros, secretarios de las Cortes, diputados importantes de Madrid, el PMM, aquella matrícula que existe todavía, PMM, Parque Móvil Ministerios. Y en la iglesia de San Cristóbal, que en la parte de atrás jugábamos al frontón, a mano, tampoco era un espacio muy grande, ahí hice la comunión. ¿Y qué tal se te daba en tu juventud? Las mujeres ya sé que bien. ¿Los deportes? Pues siempre jugué un poquito al frontón, en las paredes de las iglesias, en el País Vasco sobre todo, en La Rioja, todos los chicos juegan, no sé ahora, pero jugaban en la parte de atrás de las iglesias, porque había sitio suficiente. Aquí se jugaba mucho, se practicaba el frontón, se jugaba la pelota en el cuartel de la montaña, donde ahora está el templo de Devot, y había apuestas, a mano además, se les ponían las manos así de hinchar, y había apuestas. Pues yo jugaba eso, jugaba al fútbol, que me retiré con 12 añitos de jugar al fútbol por miedo, porque iba a esos campos de Dios, y yo era un niño y me marcaba un defensa central que tenía una barba más cerrada que la de mi padre, y digo, bueno, a la segunda que me metieron la pierna a la altura del cuello, digo, estos me matan. Y era muy difícil jugar al fútbol. A mí me confesó en una comida años después, Fernando Hierro, jugador del Real Madrid, me lo dijo así, igual no se acuerda. Dice, si Messi, por ejemplo,
hubiera vivido aquellos años. Hoy en día las televisiones te retratan hasta si te suenan los mocos, pero en aquel entonces, cuando había que ir a ciertos campos, acuérdense de aquellas 2 entradas de Goicoechea que se cargó a Schuster y a Maradona, dice, pues Messi, quizás chiquitín, no hubiera sido lo que luego ha sido. Y suspendiendo matemáticas, ¿cómo es que te dio por estudiar primero y ahora nos cuentas ciencias informáticas? Ciencias de la información. No, informática. Ah, informática. Tú primero, antes de hacer ciencias de la información, estuviste estudiando 2 años informática. En la calle Vitruvio, sí, de por libre. Pero si habías suspendido o se te daban mal las matemáticas, ¿cómo que te das? Porque, ¿Cómo te da por estudiar una carrera o unos estudios que son casi ciencia pura? Porque en aquellos años los padres mandaban mucho. Y mi padre me dijo, déjate de tonterías, haz informática, que te vamos a meter en algún sitio un poquito por enchufe, vamos a reconocerlo. Lo que pasa es que antes el enchufe era normal, era un enchufe para ganarte la vida y luego había que demostrar cosas, no como ahora, que ahora no hay que demostrar nada y hay unos enchufes que ahí sí que tienen mucho dinero. Pues quizá prevaleció más el criterio de mi padre. Yo tampoco tenía un deseo por hacer algo en concreto hasta que pasaron 3 años. Y ahí es donde da un cambio en tu vida. ¿Qué me lo vas a contar? Vamos a vender alguna cosita, nos vamos a ir 30 segundos a publicidad y ahora vamos a ver por qué Emilio cambió la informática por el periodismo. Cuando sales de casa por la mañana, ¿qué prefieres? ¿Un día gris o soleado? Tu forma de vestir también dice cómo te sientes. En Paco Cecilio Moda Hombre apostamos por el color y el tono positivo. Ese es el ADN de la ropa de Paco Cecilio. Una moda cómoda, actual, que contagia energía positiva. En otoño, Paco Cecilio Moda Hombre ofrece alegría y carácter. Toda una declaración de confianza. Colección Otoño. Paco Cecilio. Estamos de vuelta, Canal 33 y Radio Intercontinental. Y le iba a preguntar a Emilio cómo dejó y le dio aquel disgusto a su padre de dejar de estudiar informática para pasarse a periodismo, que quiero que nos cuente por qué es estudiar periodismo. Pues todas las noches, estudiando, yo ponía la radio y salía un tal García, José María García. No un periodista, no un locutor de radio, quizás el único fenómeno sociológico que ha tenido la información y el periodismo en España. Y me arrebató. Y como en aquella canción de Carlos Mejía Godoy, me sulibelló. Y bueno, me contagió ese espíritu de denuncia, de levantar noticias, de luchar contra el poder establecido, de hacer prevalecer la verdad. Ahora la verdad sí pisotea muchas veces, dicho sea de paso. Y bueno, le di el gran disgusto a mi familia de decir que empiezo de cero a hacer periodismo. Y tu padre se llevó un disgusto de mucho cuidado. Como todos los padres quieren siempre, tienen una actitud conservadora, quieren lo mejor y lo más fácil. Y aquello era muy complicado. Cuando terminas periodismo, ¿cómo son tus primeros pasos en los medios de comunicación? Pues empiezo la carrera en esa facultad gris, un poquito fea, de la Complutense, la Facultad de Periodismo, no sé qué promoción seré yo, la cuarta o la quinta, y en primero yo nunca tuve padrino en esta profesión, y puedo decirlo bien alto, y estábamos en primero, cerca ya la Navidad, y un querido compañero, Javier Gil Pecharromán, que es un buen periodista económico, me dijo, oye, que en la COPE están buscando reporteros para el fútbol, no para hacer un seguimiento informativo del Real Madrid o del Atleti, ni siquiera del Rayo, sino para ese programa de los domingos por la mañana que auscultaba toda la realidad futbolística de la región y que ponía al tanto de forma vibrante, minuto a minuto, qué estaba pasando en tercera división, en la tercera madrileña, en el partido del Rayo. En aquel entonces el Rayo siempre jugaba los domingos por la mañana, y algún que otro partido importante de segunda que nos tocaba. Pero eso es en primero, y entras en la cadena COPE. Entro en la COPE y me tiro 11 meses sin cobrar. Decir estas cosas hoy en día, no sé, es un imposible. 11 meses bien tratado, pero sin cobrar, de meritorio. Y tuve la enorme suerte de, bueno,
no sé si les caí en gracia o me gané mi posición y pasé en un mes a ser reportero de 3 o 4 programas al mismo tiempo y a ganar de forma insospechada de 0 a casi 100.000 pesetas en aquel mes de diciembre. Lo que son hoy, para los más jóvenes que nos vean, que dirán, ¿cuántos son 100.000 pesetas? 600 euros de hoy. Que en aquel entonces era... Claro, estamos hablando de hace ¿cuántos años? 40 años. Diciembre de 1975. Pues claro, Y encima tenía que hacer la mili. 50 años casi. Que yo podía haber hecho la mili de complemento, como cualquier universitario, pero me empeñé por la novia que tenía, me convenció el padre que te vas a quedar en Madrid, y hice la mili en el Ministerio del Ejército, que en aquel entonces estaba en la calle Prin, enfrente de la Cibeles. Porque ya estabas triunfando en el amor. Aparte de la Juani, ¿qué más novias has tenido hasta llegar al encanto de mujer que tienes hoy, que luego hablaremos de ella? Por supuesto, yo salía con una chica que se llamaba y se llamará, hace muchísimos años que no la veo, Amalia, y que vivía en el Parque Móvil, y cuento las cosas como son, como hay que contarlas, ¿no? Creo yo. Y bueno, pues hice la mili, todo fue muy complicado, mi padre arrojó la toalla y dijo, bueno, y encima quiere casarse dentro de poco, bueno. O sea que hice la mili, empecé periodismo de 0 y bueno, como fui ganando dinerito a partir del segundo año, pues, y además tuve la enorme suerte de que la mili iba un mes sí, un mes no. Y en el ministerio la verdad es que me tocaba como mucho una guardia no, retén, que mucha gente no sabrá. Retén no es guardia, tienes que estar así, en la garita, sin moverte. Y retén es con traje de campaña y vas dando una vuelta por todas las instalaciones militares. En ese caso era la calle Prin, Alcalá, enfrente estaba la Cibeles y eso, iba un mes sí, un mes no. ¿Y estamos ya hablando de qué año de periodismo? El segundo año y los año sucesivos 76. Y los sucesivos años de carrera, ¿sigues en COPE, sigues haciendo de reportero o ya terminas la carrera y dónde empiezas a trabajar? Bueno, a todo esto vivimos un momento convulso. La muerte de Franco. La muerte de Franco, que le precedió el asesinato del primer ministro, del presidente Carrero Blanco, y creíamos que nos iban a mantener en el cuartel sine die, de forma 3 o 4 años, y luego no fue así, la verdad. Y bueno, pues ya sigo en COPE, me dan un programa personal ya. Pero aún siendo todavía estudiante, ¿ya te dan un programa? Sí. O sea, aún sin haber terminado la carrera, Sí. O sea, que estudiabas y ya llevabas un programa en COPE. Sí, y llegué a presentar en aquellos años, al cabo de 4 o 5 años, presenté Carretera. Todo el mundo se acordará de aquella canción de Perlita de Huelva, Amigo Conductor. Carretera era el programa de los camioneros, el programa que hizo la Encarna Sánchez. Y tuve la suerte de que cuando se fue Encarna, pues presenté durante 2 años el programa Carretera, patrocinado por Michelin, que decía, fiel compañero de viaje, Michelin, las ruedas. Terminas la carrera, ya eres periodista, ¿y dónde empiezas a trabajar de verdad ya como periodista con tu titulación? Yo estoy en COPE, alterno los últimos años de COPE con la revista Semana, viene a buscarme Manuel Román. ¿Hacer prensa del corazón? ¿Prensa del corazón? O sea, hacías deporte y prensa del corazón. Hacía deporte, hacía cultura, era reportero del programa de Cáritas, entrevistaba a prostitutas, a mendigos, a gente que no tenía dónde caerse, entrevistaba a todo el mundo. El programa de Cáritas es un programa, pues como lo que es Cáritas, un programa con el corazón abierto a cualquiera. Gracias a Cáritas, dicho sea de paso, en fin, uno puede creer o no creer. Uno puede ser católico, practicante, no practicante, agnóstico, ateo, pero gracias a Cáritas come mucha gente todavía hoy en España. Y empiezas a hacer prensa del corazón, que tiene algo que ver con la prensa del corazón de hoy. No tiene nada que ver. La prensa del corazón siempre ha estado un poquito denostada, la han considerado de segunda división, aunque ha levantado siempre mucho dinero, pero había principios en aquella prensa del corazón y sobre todo, que me perdonen algunos,
Pero era noticia esa folclórica. Yo iba a ver a la Lola. ¿Qué personajes eran en esa época Pues los mira, más mediáticos? Pues mira, yo recuerdo que estaba Chávez de fotógrafo en Ola, Montini en lecturas, estaba Agustín Trialasos en 10 minutos, la gente, Manuel Román y Hebrero San Martín en Semana. Había gente de Peñafiel, por supuesto, Peñafiel, que hacía todas las bodas. En aquel entonces la gente se casaba, y los reyes sobre todo, y Peñafiel era un número uno. Pero a lo que iba, a mí el redactor jefe un día yo le presentaba, yo hacía la noche, en el buen sentido. Iba a las discotecas, iba a estrenos, y lo que menos importaba quizás era la noticia. Importaba el titular y la foto. Pero era la foto de alguien muy conocido de la televisión, de una actriz, de un actor, de un político de relumbrón, de una persona muy conocida, de un actor que ha venido. Y hoy en día salen los nietos de la chica de servicio, con todos mis respetos, el cuñado de la hermana del amigo, del hijo de no sé... Antes eran figuras de primer nivel. Y si no, el redactor jefe un día me tiró a mí, de 24 noticias, me tiró 14 o 15 a la papelera. ¿Seguías con Amalia en aquella época o ya estabas No, ya estaba yo con la que luego fue mi mujer. Ya estabas con Encarni? Yo iba con Encarni a Boccaccio, precisamente. ¿Cómo conoces a Encarni? A Boccaccio es que iba todos los periodistas a las 2 de la mañana, cuando no habíamos pescado noticias. ¿Dónde íbamos? Íbamos a Boccaccio. Porque en Boccaccio, en la Plaza de Colón, era la discoteca de moda, y tenía una parte, discoteca abajo, tenía una parte para tomar una copa. Y estaban tomando una copa los mejores actores españoles. Porque cuando se cerraban los teatros, acababan la función, todos se iban a tomar el whisky o el gin tonic a Boccaccio. ¿Y ahí conoces a Encarni? No, yo la conozco en Tarragona, en un viaje relámpago, y bueno, en un fin de semana me deslumbró, y aunque yo tenía novia, me inventé un pretexto para volver al mes a Tarragona. ¿Y qué cuca fue Encarni que te llevaste las llaves del coche, que eso lo sé yo? Yo esas cosas, si no es en presencia de mi abogado, no las vuelvo a contar. Y periodísticamente, profesionalmente, ¿cómo sigue tu trayectoria? ¿Cuándo llegas ya por fin a los medios tradicionales? ¿Cuándo ya presentas un programa, haces una mañana entera? A mí me llama... No, yo creo que siempre he tenido suerte, la verdad. Luego he sido trabajador, pero he tenido suerte. Se va Diego Martín, era la voz estelar de Radio España, en la calle Manuel Silvera, que ya no existe. Primera frecuencia de radio, porque aunque Radio Barcelona es EAJ1 y Radio España era EAJ2, empezaron las emisiones primero en España, en Radio España. Bueno, pues se va Diego Martín a doblaje, un error, que luego lo confesó, y deja la mañana libre, pero estaba Daniel Bindel y había mucha gente importante en Radio España. Y se van a fijar en el chico este de la COPE de la madrugada que hace carretera. Y yo al principio me llamó Paco Vela, en aquel entonces jefe de programas, para ficharme, y me tuvo que llamar a los 4 días porque no di señales de vida. No me lo terminaba de creer, y ya se lo dije a mi mujer y dice, pero bueno, ¿tú eres tonto? Venga. Ya estabas eso casado. Que las mujeres... Ya estabas entonces casado con Encarni. Ya estaba casado con Encarnita. Sí. Por ir haciendo una cronología. Y fui a la entrevista y me ficharon para hacer la mañana, que era un reto. Yo venía de hacer 2 horas en la noche madrugada y encargarse de la mañana de Radio España tenía... En fin, era un reto muy complicado y muy difícil. Eran 3 horas en directo y bueno, me fui haciendo... hasta el punto de que a los 2 o 3 años descubrí mi faceta, empecé a vender bien por el micrófono, empezamos a conseguir retos increíbles. Hoy en día sería imposible también. En aquel entonces triunfaban en la publicidad, eran palabras mayores, maestros como Joaquín Prat, La Encarna, Pepe Domingo Castaño, al que siempre adoré, y que ya no está por desgracia con nosotros, igual que Chimo Prat, igual que La Encarna, igual que otros muchos, y
y conseguíamos retos. Había anuncios míos, no en mi programa de la mañana, por toda la programación, a todas las horas del día, y había una empresa que logró vender de promedio, en aquel entonces, como desgravaba, bueno, estaba la ministra de Hacienda actual, que quiere recaudar por todo, como desgravaba el tener una casa en la playa, pues el que más y el que menos, con esfuerzo y con ahorrillos, se iba haciendo con una casita en la sierra, si podía, pequeñita, o una casita en la playa, no una mansión, como las de Marbella, una casa en la playa que tenía o un apartamentito de 50 metros, o una casita con un poquito de jardín o con solarium, y logramos vender de promedio, solo con esa empresa, 48 casas de playa de promedio al mes. Tremendo. Bueno, se hicieron millonarios. Yo no, yo gané dinero, pero había constructores que se hicieron millonarios. Dije una cosa que me funcionó mucho en aquel entonces, las casas en la playa que se vendían en la tele, que luego el 1, 2, 3 también como premio gordo decía, y le ha tocado una casa en Torrevieja. Torrevieja. Era aquella época. Y recuerdo que para vender, yo decía, mire usted, señor, usted por 999.000 pesetas, menos de 1 millón, menos una peseta, usted tiene casa con jardín en la playa, pero si usted coge la de arriba, no es que tenga una casa con solarium, es que ese trozo de cielo también es suyo. Y la gente, por esa tontería, ya llegaba diciendo, ¿cuál es mi trozo de cielo? Pues mire usted, esta es su casa, ese rectángulo es ese cielo que nadie le va a quitar. Y eso funcionó. Los promotores hicieron de oro, Emilio Sí. Javier, pero a ti tampoco te fue mal la vida. No. Les he pasado, lo he dicho al principio, 1 año sin cobrar y ha habido momentos no tan dulces. Hay que reconocer una cosa, la publicidad da dinero, el periodismo no. Se sorprendería la gente. Además, en el periodismo, ahora que está todo el mundo como doña Yolanda, que si una hora menos de trabajo y esas cosas, un periodista, un médico, una enfermera y mucha gente así no puede decir me voy. O sea, yo no sé de ningún compañero que detrás de una noticia o detrás de un proyecto, de un programa, diga que es que ya ha dado mi hora, como si son las 2 de la mañana y un día lo empalmas con otro. El periodismo no da dinero. Y la vida da otras cosas, a ti te da otras cosas, además del dinero, que son 3 hijas maravillosas. Es lo único grande que he hecho. Y gracias a mi mujer, ni siquiera por mí, es lo único grande. Mis hijas Silvia, Patricia, son gemelas las otras dos, Silvia la mayor, Patricia y Rocío. Todas han trabajado conmigo. Te estás emocionando, Emilio Javier. Sí. Te estás emocionando. Sí, sí, es verdad, sí. Porque cuando uno va siendo mayor, las cosas le llegan un poquito más al corazón. ¿Y qué te han dado, aparte de tu maravillosa mujer Encarni, qué te han dado tus hijas? Pues todos las gemelas, tus queridas gemelas y tu mayor. Pues hubo unos años difíciles, porque nos separamos y luego hemos vuelto. Y en esos años yo siempre pensé, todos los padres quieren, o sea que yo no voy a ser especial, todos los padres quieren a sus hijos, y las madres no te digo, que los han llevado dentro. Pero yo siempre pensé que siendo, si puedes, siendo muy generoso y muy cariñoso, siempre con una caricia se consigue mucho más que con un bofetón. Y hasta en los años más difíciles, ese cordón no se rompió. Y fue un compromiso. Todos los hijos y los padres se quieren, están unidos, pero yo recuerdo esos años muy míos, con un poquito de distancia, aunque yo las veía casi a diario, pero no era lo mismo. Todos los padres que se separan, aunque ahora es muy fácil despreciar y marginar y criticar al hombre, porque se da por descontado que las madres quieren mucho a los hijos, pues también los padres. Y yo creo que todos los padres que por circunstancias no ven a sus hijos, habrá algunos fulanos que no sean así, el 99,99%
lo pasan muy mal. Mira, Emilio Javier, no quería llegar a esto, pero ya que me has echado el capote, todos los padres quieren y aman a sus hijos. Todos. Lo que ha hecho mucho daño a esta sociedad es Juana Rivas y muchas mujeres como Juana Rivas. Pues mira, voy a decir una cosa, porque la radio, ¿qué te permite la radio? La radio es un trabajo más, pero muy social, y te permite conocer a mucha gente, y mucha gente que no es igual, que no es del mismo perfil. Tú te metes en redes sociales y eres de un grupo que más o menos pensáis igual, los mismos gustos, las mismas no, en la radio conoces a reyes, a vasallos, a gente honrada, a sinvergüenzas, a gente guapa, a gente fea, a gente rica y a gente que está a la cuarta pregunta. Y yo lo único que voy a decir es que el intento del legislador, voy a ser bueno, el intento del legislador es hacerlo mejor para la convivencia. Pero en los últimos años han conseguido joder, es la primera vez que digo un taco en esta emisión, fastidiar a muchas familias, separarlas y crear una inquinatal entre el hombre y la mujer que no es normal. Una cosa es no quererse y otra cosa es despreciarse. Si alguien miente en una declaración, en un juzgado, si alguien lanza una acusación falsa, debe ir para adelante y no irse de rositas. Ahí lo dejo. Vamos a cambiar de tema, que no era el espíritu, ni es el espíritu de este programa. El espíritu de este programa es que conozcáis más en profundidad a nuestros invitados. Tus 3 hijas también les va muy bien la vida, tienen toda su profesión, están muy bien colocadas, sois una familia entrañable y maravillosa. Una familia que tiene sus cuitas, que discuten de vez en cuando. Pues como toda la familia. Como toda la familia. A ver, el que levante, como dice el refrán, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Verdad. He tenido la suerte, Emilio Javier, porque eso es suerte, he tenido la suerte de tener un yerno que es un hijo más, y que si tuviera algún problema con él tampoco me enfrentaría, porque mide 2 metros y uno tiene instinto de conservación. Y la verdad es que tengo 2 nietos, Álvaro y Daniela, y a estas alturas de la película he comprendido algo que antes no comprendí. A mí la radio, un poco la tele, yo inauguré Canal 24 Horas de Televisión Española, que es de lo que más presumo, fíjate, he hecho mucha tele, porque aquel fue el primer gran reto, el primer canal de información continua, las 24 horas. Fui del primer equipo de presentadores de telediario y los de la 1 nos decían, pero estáis chalaos, hacer 3 o 4 telediarios seguidos, os vais a morir. Bueno, y ahí sigue funcionando. Pues a lo que iba, en aquellos años no me di cuenta de que a veces tu profesión te da muchas cosas. A mí me ha dado mucho, pero me arrepiento muchísimo de no haber estado más en casa y más con tus hijos y con los amigos. Que a mí la mayor no me vio el pelo. Pues ahora después vamos a otro corte breve de publicidad. No me has preguntado nada de política, te felicito. Un programa de televisión donde no se habla de política hoy en día. Espera, que no hemos terminado, Emilio Javier. Nos vamos 30 segundos a publicidad y seguimos con esta vida tan interesante y tan apasionante de este gran periodista Emilio Javier Gómez Plaza. Cuando sales de casa por la mañana, ¿qué prefieres? ¿Un día gris o soleado? Tu forma de vestir también dice cómo te sientes. En Paco Cecilio Moda Hombre apostamos por el color y el tono positivo. Ese es el ADN de la ropa de Paco Cecilio. Una moda cómoda, actual, que contagia energía positiva. En otoño, Paco Cecilio Moda Hombre ofrece alegría y carácter. Toda una declaración de confianza. Colección Otoño. Paco Cecilio. Que sí, Emilio, que sí, tranquilo, que ahora te pregunto por el Real Madrid, no te preocupes. Seguimos en Canal 33 Televisión, seguimos en Radio Intercontinental 95.4 de la FM y seguimos con esta gran persona que es Emilio Javier Gómez Plaza. Nos estamos hablando de tu paso por la televisión. Nos has hablado de la radio, ahora cuéntanos un poquito tu experiencia en televisión. Aparte de Canal 24 Horas, cuéntanos un poco más cómo fue tu trayectoria. Bueno, antes que nada, no lo digo para quedar bien, punto y seguido. Llegué a tener y a dirigir una productora con muchos anuncios repartidos
de mi pequeña creación en la radio y en las televisiones. Aquellos años hubiera sido imposible. El mismo que viste y calza, pero sin mi mujer, que es una conseguidora, como Encarna, sin Encarna hubiera sido imposible, porque siempre yo he tenido gente buena a mi alrededor. No tengo 1000 asesores como el presidente del gobierno, pero he tenido 6 o 7 muy buenos. Y además he llegado a acuerdos para decir, oye, tú háblame de lo tuyo. Pues era gente muy buena en lo suyo, un buen médico, un buen psicólogo, gente que resultaba muy amena, sobre todo en la radio. Pero necesitas que alguien te sea muy fiel y que sea muy bueno. Mira lo que le ocurría a Luis del Olmo, que en las postrimerías de su vida profesional, el de confianza le engañó, le timó y le robó. Y le birló todo al pobre Luis, al que saludé hace poco. Yo tengo la suerte de tener el premio Luis del Olmo de radio y es uno de los orgullos más grandes. Luis, un abrazo muy fuerte. Además está pachuchito, ya tiene muchos años y está enfermo. Defíneme con una palabra a tu mujer Encarni. Poderío. Ahora te has emocionado más que con tus hijas. Es que hay gente, yo discuto muchísimo, y más que discutí, pero es que no he conocido a nadie que no se vence nunca. O sea, es que la estás apuntando y te coge la pistola. Entonces, yo creo que gente tan peleona hoy en día no se encuentran con facilidad. Esa productora es la que a ti te hace llegar a muchos medios de comunicación donde realmente empiezas a ganar dinero, que es con la publicidad. Lo has explicado antes, más dinero con la publicidad que con el periodismo. ¿Son los mejores años de tu vida? Profesionalmente, económicamente. Bueno, estás instalado en situaciones muy cómodas, trabajas mucho, no hay horario, pero tienes muchas recompensas. ¿Para qué vale el dinero? No sé si hace la felicidad. El dinero vale para eso, para evitar algunos problemas gordos y para darte algunas satisfacciones también. Y algún caprichito. Y algún caprichito. Para eso vale el dinero. Yo he conocido a gente de mucho dinero, los he tenido a mi lado y los he visto amargados. Eso es verdad, ¿eh? El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Llegué a dirigir Radio Intercontinental, después de Radio España. Muchísima gente no lo sabe. Yo hacía la mañana de 9 a 13 horas con aquellas voces míticas, Ernesto Lacalle, Fernando Forner, María Elena Doménez, Pilar Gasset. Bueno, me dejo mucha gente en el tintero. Y como el dueño de la emisora era el cuñadísimo, don Ramón Serrano Súñez, el que fue ministro de Exteriores de Franco, y la Intercontinental era un negocio suyo, aunque mandaba a su hijo, don Fernando Serrano Súñez. Nieves Herrero, por cierto, en aquella Lo que la mirada esconde o algo así, hizo una serie de televisión. Bueno, Nieves es una amiga y es una fuera de serie. Nadie mejor que ella ha retratado la envergadura de aquel personaje, guste o no guste, estés en contra de él, el régimen, al margen de todo. Esa capacidad de Ramón, el cuñadísimo de Ramón, no hablo de Franco, hablo del cuñadísimo. Yo le escuché 6 o 7 conferencias de 5 horas de duración sin mirar un papel. Bueno, una cultura prodigiosa. Me contó 14 veces mínimo la entrevista en Hendaya, la entrevista entre Hitler y Franco. Yo creo que Franco estaba tan acojonado como cualquier español, porque el otro era el amo del mundo y con aquella fuerza. Pero al gallego le salió bien la jugada. Le puso ya tan nervioso, le mareó tanto, le hizo esperar tanto que ya, bueno, vale, pues venga, pues vale, me voy. Y aquello salió bien y de aquella manera. El mejor compañero que has tenido. Es que he tenido muy buenos compañeros. Dime el mejor, venga, o dime 2, venga, para que no se quede alguno en el tintero. Dime el mejor tus 2 mejores compañeros. Compañeros, porque ahora después te voy a preguntar. Voy a destacar a una. Porque ahora después te voy a preguntar por tus mejores amigos que has hecho dentro de la profesión. No mi mejor compañera. Es que estuve 17 años, ella fue mi locutora, la elegí. Yo llegué a Radio Intercontinental
y me dijeron, ¿traes locutora cuando me ficharon? Digo, no. En esta casa, en la SER y en Intercontinental estaban las mejores voces. Digo, yo quiero a María Elena Domènech. Y me dijeron, pues es que es una voz de radionovela. Digo, ¿a mí qué más me da? Yo quiero a esa señora que me sacaba, no sé, falleció hace ya unos 8 años, creo recordar, y la hice mi locutora, y también a Pilar Gasset. Pero María Elena Domènech quizás es que es la persona que estuvo próxima a mí, codo con codo, 17 años. Los demás han estado por etapas. Y los 2 mejores amigos que has hecho en esta profesión. Te iba a preguntar por uno, pero como me vas a decir, no, uy, es que me digo... No, pues, dime por lo menos 2. Yo no he creído nunca en los socios. Pero tuve un socio, un hombre de la publicidad, Juan Sánchez. Yo hacía la creatividad para mis clientes y para los suyos. Facturas separadas, pero socios. Porque en aquel entonces, dame la mano... Valía más que un contrato. Cuando tú estrechabas la mano de alguien, valía más que ir al notario. Hoy en día, aun redactándolo los abogados y firmado, hay gente que se escapa. Pues no es que no quiera, es que en la última etapa, Joaquín Martín, el locutor, que tú lo conoces de la publicidad, fue mi hombre de confianza. Pero he tenido muchos hombres de confianza. He tenido muchísima gente a mi lado. Pues estamos llegando al final de Tomo Nota con Paco Cecilio y no puedo, Emilio Javier, otra cosa que preguntarle por su pasión futbolística, su pasión por el Real Madrid, y es que si no te lo pregunto te vas a morir. Bueno, dinos algo del Real Madrid, que le metieron una manita el otro día a una banda de amigos. ¿Cómo eres, Paco? ¿Cómo eres? Vamos a ver, cada uno tiene en esta vida sus filias, sus fobias, sus simpatías y también las cosas que le caen mal. Aunque no me crean ustedes, aunque yo soy del Madrid, quiero mucho al Atleti de Madrid. Mi padre es que me llevaba de pequeño más veces, como tenía todos los amigos del Atleti, más veces al Vicente Calderón que, yo no sé si también al Metropolitano, el que estaba por Cuatro Caminos. Por Cuatro Caminos. Yo fui más veces, mucho antes. Al viejo Metropolitano. Al viejo Metropolitano. Está escuchando gente joven del Metropolitano, el Metropolitano está en Canillejas, no. No. Antes del Vicente Calderón hubo otro Metropolitano. Qué mayores somos, o qué mayor soy. Y yo al Atleti le quiero mucho. Entonces, yo cuando voy al campo del Atleti, cuando veo al Atleti, se lo decía Jesús Gil, hijo, el otro día en el despacho, digo, ya que quiero mucho al Atleti. No veo que ese cariño, porque tengo familiares del Atleti, mi prima María José, por ejemplo, no veo que los del Atleti le quieran tanto al Madrid, pero da igual, yo quiero mucho al Atleti. Y al Barça, bueno, yo lo que digo es que a los equipos españoles y que se sienten españoles, les deseo lo mejor. ¿Has estado a gusto en este primer programa de Tomo Nota? Yo desde que te conozco he estado siempre muy a gusto a tu lado, porque eres un hombre verdad, un hombre sencillo. Paco Cecilio es un tío que empezó de cero en esto y hoy en día le abraza Vicente del Bosque, el presidente de esa comunidad, deportistas famosos, futbolistas, los periodistas. Mira qué raro que estando en este mundo todos los periodistas te quieran. Mira qué raro. Pues este hombre lo ha conseguido, Paco Cecilio. Por cierto, yo soy de los pocos hombres que voy de compras. ¿Y a dónde vas de compras, Emilio Javier? Pues mira, me gusta mucho un sitio que está por Alcalá, que es un gran centro comercial. Me suena. Y una de las tiendas pone Paco Cecilio. Suele haber ofertas muy interesantes. Pues muchísimas gracias por estar en este estreno de Tomo Nota. Un placer. No podía traer a nadie más representativo de Canal 33 que esta persona y esta voz, que la veis a diario en esta cadena de televisión, pues haciendo sus pinitos, haciendo publicidad. No, pero ya sin trabajar. Me piden cosas y yo las hago con mucho gusto a los amigos, y como no hay exigencias de ningún tipo, donde no hay dinero, todo se mantiene más tranquilo. Porque digamos que ya estás jubilado, ya estás
en ese retiro dorado, disfrutando de la vida, Solamente soy del golf, de tus hijas y de tu mujer. Solamente soy activo con la bolita, jugando al golf. Que por cierto, mucha gente se mete con el golf. Al golf se puede jugar en campos donde cuesta muy poquito. Ahí tenemos la madrileña, por ejemplo, y no cuesta mucho dinero. No hay que ser millonario para jugar al golf. Y es el único deporte que tenga 70, 80 o 90 años caminando y hablando con los amigos. Si no llegas el primero, llegas el último. Pues lo dicho, espero que vosotros también os haya gustado este primer programa. Os esperamos todos los jueves, Canal 33, Radio Intercontinental 95.4 FM, y estaremos aquí cada semana con un personaje relevante e intentaremos que descubráis de ellos esa faceta, esa parte que no es tan conocida. Así que, Emilio Javier, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y un saludo lleno de cariño, y no es peloteo porque ya no voy a pedir nada, a Enrique Riobó, que es el alma mater de este canal. Totalmente. Porque en Radio Intercontinental, que es emisora local, en Canal 33 y en ese periódico de la zona de Aluche de Madrid, en los medios pequeños hay que hacer todos los meses, para pagar lo que hay que pagar, doble salto mortal con tirabuzón. Y él todavía no se ha caído del trapecio. Y Quique, la verdad es que es una persona muy valiosa, muy trabajadora, muy emprendedora, y no me extraña que haya hecho 35 años en Canal 33 y lo que les quedan por delante en Radio Intercontinental. Así que muchas gracias a Quique Riobó por darme esta oportunidad y muchas gracias a vosotros por estar ahí. Os espero todos los jueves. No me falléis. Tomo nota, el programa de Paco Cecilio en Canal 33 Televisión y en Radio Intercontinental. Los líderes hablan. Paco Cecilio escucha.